sido movidos profundamente en nuestro corazón a clamarte a ti. Señor, las naciones piden líderes, reyes y presidentes. El Ecuador y la Constitución también lo declaran que así debiera ser. Mas nosotros, tu iglesia y tu pueblo a nivel nacional, sabemos que tú eres el rey del Ecuador, que tú eres el rey y el Señor de esta nación. Por lo tanto, Señor, nuestra mirada está hacia ti. Levantamos nuestra mirada hacia el cielo, donde sabemos que viene la misericordia y el socorro. Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre Santo, el Ecuador clama por tu justicia. Si bien es cierto, juicios vienen a las naciones cuando tu pueblo o las autoridades se tuercen, desobedecen y te dan la espalda. Te pedimos perdón por los pecados de esta nación, por los pecados, Señor, de aquellos que están en eminencia, Padre. Señor, te rogamos con todo nuestro corazón que para el derramamiento de sangre, Señor, inclinas tu oído y nos oyes, y tu misericordia es para siempre, Padre. Extiende tu mano de poder sobre mi nación, sobre Ecuador, Señor. Señor, ahí extendemos nuestra mano. Señor, ahí donde están las autoridades, Padre, te rogamos, Dios eterno, Dios amado, que venga un susurro del cielo y que uses a tu iglesia. Levanta a los profetas, levanta a los ungidos, para que lleven tu voz a aquellos hombres que están en eminencia, Padre. Te rogamos la intervención divina. Espíritu Santo precioso, eres bienvenido a nuestra nación. Eres bienvenido a Ecuador. La iglesia entera se levanta a favor, Señor, de tu plan perfecto. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. Profetizamos que la luz resplandecerá nuevamente. Profetizamos que se habilita el avivamiento más deseado sobre nuestra nación. Profetizamos, Padre, profetizamos y declaramos que esta nación será luz, Señor, el día de hoy y el día de mañana, cuando tu presencia resplandezca en nuestra nación. Profetizamos y declaramos tiempos nuevos, tiempos nuevos, tiempos nuevos. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret el avivamiento deseado para nuestra nación. Señor, oramos por nuestros hermanos indígenas, por la Policía Nacional y el Ejército. Te rogamos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu hable, Señor, a tu pueblo y a tu iglesia. Habla, Señor, a tu creación. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por los niños, por los adolescentes, por los ancianos, por los padres, por aquellos que están involucrados, Señor, en este conflicto, Señor. Interven, Espíritu Santo. Interven, tu iglesia está levantada. Tu iglesia está despierta, tu iglesia está de rodillas, tu iglesia, Señor, levanta un clamor, tu iglesia está consciente. Somos tu pueblo, Señor, somos tu pueblo. Trae cambios a nuestra nación. Oh Dios, te lo pedimos. Oh Dios, te lo pedimos. Aleluya. Aleluya. Lo declaramos. Lo declaramos. Gracias, Padre. Lo declaramos a favor de nuestra nación.
Dios hará en este pueblo. Aleluya. Aleluya. Y con esa convicción dentro de nuestro corazón, abra su Biblia. En segunda a Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice su palabra. Puede sentarse mientras avanzamos en este tiempo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfectamente preparado para toda buena obra. Le decía al Señor mientras oraba, este mensaje ha sido postergado, ya es la tercera semana. Y los que vinieron hoy, diga gracias por haberlo postergado porque es para mí. Dígalo, gracias porque este mensaje es para mí. Tuvo que hacerse otras cosas el domingo pasado y el antepasado. Pero el tema para esta noche es la importancia de tener un carácter aprobado. La importancia de tener un carácter aprobado. Formado, aprobado, formado. Nosotros sabemos que el día a día que nos ha tocado vivir o que nos corresponde vivir ha sido la causa de diferentes situaciones que lo vivimos en el trabajo, que lo vivimos en el hogar, que lo vivimos como nación, que lo vive usted como padre, como madre, como estudiante. Cada uno de nosotros nos corresponde vivir situaciones algunas veces difíciles, pero siempre considerando lo que dice Romanos capítulo 8, verso 23, más a los que aman a Dios conforme al propósito por el cual hemos sido llamados, todas las cosas nos tienen que ayudar para bien. Esa es una de las formas que nuestro carácter tiene que ser formado para llegar a ser aprobado por Dios para la causa, escúcheme bien, para la causa por la cual usted y yo hemos sido llamados. Cuando pasamos situaciones difíciles, aparentemente, un problema más, qué difícil, no aguanto ya. Pero usted al transcurrir del tiempo se dará cuenta que era necesario, que fue necesario. Es una forma como el Señor nos prepara y nos forma para el propósito por el cual hemos sido llamados. Por eso dice el pasaje antes leído que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea preparado para toda buena obra. Usted sabe muy bien que vivimos tiempos difíciles y peligrosos. Usted sale a la esquina y usted se encuentra con peligros. Usted va a viajar a algún lugar y usted está enfrentando peligros. En este tiempo, nuestra nación y las naciones enteras estamos en alerta roja porque hay en todas partes señales de peligros, robos, asaltos, crímenes, violaciones, secuestros.
se están viviendo en este tiempo a nivel mundial son crisis de principios, crisis por la falta del temor a Dios, crisis por la desobediencia del hombre que le ha dado la espalda a Dios. Vivimos estos tiempos difíciles. Por eso segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto. Hasta el verso 9 vamos a lecturar. Que en los postreros días vendrán tiempos, diga conmigo, peligrosos. Diga conmigo, peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¡Wow! Diga conmigo, ese creo que no soy yo. ¡Qué tremendo descripción para lo que estamos viviendo en este tiempo! Por eso es que les decía yo, vivimos tiempos peligrosos. La Biblia lo dice. Le decía yo que vivimos tiempos conflictivos, complicados. Pero debemos también marcar la diferencia. Somos nosotros juzgados aún por lo que otros hacen. Y muchas veces otros hacen cosas y dicen, los son así, ¿verdad? Y quieren cuidarse también de nosotros. Y algunos de nosotros, muchos de nosotros, usted y yo, hemos pagado un precio y hemos demostrado que realmente hemos demostrado que somos de a de veras. Dígale a la persona que está a su lado, que he demostrado que la sangre de Cristo tiene poder, vale tanto que decidí portarme bien. Valoramos lo que Dios hizo. Valoramos lo que el Señor ha hecho. Hermanos amados, no podemos ser igual que los demás, a los cuales la Biblia los califica. Estos evita, dice la palabra, y da una lista, una descripción terrible. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar. Quiero decirle en esta hora, usted debe esforzarse para poder marcar la diferencia y poder ayudar a otros a que también lo logren. Si usted lo ha logrado, usted sígase esforzando, porque usted es la persona que puede darle la mano a otros para que se vuelvan al Señor. Verso 10 dice la palabra, pero tú has seguido mi doctrina. Diga conmigo, hay alguien que es diferente a estos mencionados. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Qué tremendo, qué tremendo. Quiere decir que sí se puede marcar la diferencia. Quiere decir que usted sí puede ser diferente que los otros. Por eso dice el apóstol Pablo, pero tú, diga a la persona que tiene a su lado, pero tú, dígale, pero tú
O sea, sí se puede marcar la diferencia. No es que nos tienen que meter a nosotros todos en el mismo saco. Hay gente diferente, hay gente temerosa de Dios, hay gente que decidió amar a Dios más que a ellos mismos. Dice la palabra del Señor que aquel que quiera seguirle al Señor Jesús le dijo, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. No es que pastora tengo un compromiso, es que tengo que cumplir con la sociedad, es que tengo que... No, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Eso dice la palabra. Es que se molestan los demás compañeros si yo no voy, que se molesten ellos y el diablo también. Pero usted obedézcale a Dios. Usted tiene que ser testimonio donde quiera que esté. Eso dice el apóstol Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué más? Conducta. ¿Qué más? Propósito. O sea que somos una iglesia con propósito. Somos personas con propósito. Y observamos el ejemplo de otros para seguir y para obedecer. Usted no tiene que fijarse en aquellos que no son el buen ejemplo para usted, sino aquel que le da buen ejemplo. Amén. Aleluya. No se tape los oídos porque esta noche Dios le va a hablar. No, es que viene por casualidad. No, Dios lo trajo. Dios lo trajo. Déjate de vivir la vida de tibieza. Déjate de vivir la vida falsa. Mira lo que está ocurriendo en el mundo entero. Sin mencionar nuestro precioso Ecuador. En el mundo entero, las grandes potencias tienen ya puestas las metas que ellos quieren lograr a nivel mundial. Y por eso es que estos conflictos no solamente son internos de un país, tiene que ver con el pulpo que los cobertura, las grandes potencias con intereses personales. Esto ya se venía mencionando. Hay intereses fuertes, terribles, no solo de los indígenas, muchos de ellos, lamentablemente algunos de ellos, solamente los están usando para llegar a otros propósitos. Lamentablemente hay intereses políticos, hay intereses de corporaciones, hay intereses financieros, hay grandes mafias que están monopolizadas internamente o externamente para lograr fines y usan a los pequeños. Y nosotros, el Ecuador, una nación tan pequeña pero bendecida, tan pequeña pero rica, tiene tanta productividad, somos una iglesia bendecida, somos un pueblo bendecido, somos el Ecuador, la tierra productiva. Desde que usted sale de cada frontera a frontera, usted ve la mano de Dios en nuestra nación. Por eso es que otro, aunque es pequeña, le ponen el ojo, le ponen la mirada. La Biblia dice que tenemos que orar por las autoridades. Tenemos que orar por el señor Lenín Moreno. Aunque algunos dicen, no dije, solo hice señas. Dicen un montón de cosas. ¿Saben por qué tenemos que orar por él? Estemos o no estemos de acuerdo con lo que él haga, necesitamos orar por él. Porque viene sobre ellos una presión terrible para tomar decisiones. Muchos de ellos están bajo amenazas terribles. No es fácil para ellos tomar decisiones. Uno tiene intereses acá, arman el paquete y se les cae ahí, brincan al paquete de acá, arman lo de acá y se hace un asunto tan delicado. Por eso nosotros tenemos que orar, como dice las Sagradas Escrituras, por los que están en eminencia. Tenemos que orar para que la luz les resplandezca, para que puedan tomar decisiones correctas. No maldiga, no declare lo incorrecto. Yo estos últimos días ya no he resistido ver noticias. Solamente he decidido doblar rodillas y declarar la palabra a favor de nuestra nación. Y le decía, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Porque si bien es cierto, y no puedo dejar de decirlo, que las naciones entran en un juicio de parte de Dios cuando las autoridades tuercen la palabra. Y se activó un juicio para Ecuador, y eso
dijo que 2 hombres podían unirse o 2 mujeres, porque las Sagradas Escrituras dicen que Dios creó varón y hembra los creó. Y no es que nosotros somos personas respetuosas de los seres humanos. Podemos respetarle a ellos, pero no estar de acuerdo con lo que hacen. A la final es decisión de ellos, pero nosotros decidimos educar conforme a las Escrituras a nuestras generaciones. Por eso es necesario que cada uno de nosotros conozcamos las Escrituras y sepamos que hay alguien que debe marcar la diferencia. Necesitamos entender, jóvenes, señoritas, personas adultas, necesitamos comprender que la iglesia está aquí en la tierra con un propósito para marcar la diferencia. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Hay alguien que está dando ejemplo. Hay alguien que está dando ejemplo. En la iglesia hay alguien que está dando ejemplo. A esos sígueles, imítales. Amén. Dice la palabra bendita del Señor en 1 Timoteo capítulo 1 verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encarezco para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milites por ellas, por lo que se te dijo, por lo que se te ha dicho, Timoteo. Yo puedo decir, la iglesia, por lo que se nos ha dicho, por lo que se nos ha prometido. Necesitamos nosotros hacer el trabajo correcto. Por eso dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encarezco para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Somos soldados de Jesucristo, militantes de una fe con promesa, una fe de pacto, una fe de un Dios que sí cumple, una fe en un Dios que es real y que es verdadero. Por eso estamos en este lugar, porque Dios, nuestro Dios, es real y es verdadero, y su palabra nos da instrucción para vivir correctamente. A pesar de vivir correctamente, usted va a ser probado para ser aprobado. Amén, iglesia. Nosotros debemos enfocarnos en la palabra. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: te apruebo lo que tú eres, te estoy aprobando lo que tú haces, porque realmente no eres igual que los demás. Pero tú, hay una palabra que le marca diferencia. Yo creo que usted está aquí y usted tiene discípulos, y usted sabe reconocer a sus discípulos. Y uno dice: a ver, déjeme ver, pastora, le voy a dar cuenta de la gente que tengo a mi cargo. Este es así, este está así, este le falta, el de acá le sobra. Está aprobando, el apóstol Pablo está aprobando a Timoteo. Tú eres diferente, pero tú. Y nosotros podemos observar, ¿mediante qué? Las actitudes. Las actitudes nos descubren. Las actitudes son correctas o incorrectas. Hay actitudes que dan vergüenza, pero a esas tenemos que cambiarlas. Tenemos que ser diferentes. Pero tú, el apóstol Pablo, en el verso 11 del capítulo 3, verso 11, dice: persecuciones, padecimientos,
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Significa que van a haber momentos difíciles, sí. Significa que van a haber momentos medios complicados, sí. Tenemos hermanos que les ha tocado de obedecer a sus líderes y están en las filas. Muchos hermanos indígenas están en estas marchas, en estas huelgas, porque se deben a instituciones. Hay mucho pueblo cristiano y que se arrodilla y clama a Dios. Y quizá alguno de nosotros digamos, pero ¿por qué si es cristiano va? Nosotros no sabemos las leyes de ellos, deberíamos estudiarlo. Deberíamos saber las normativas de ellos. Y si no las conocemos, debemos doblar nuestra rodilla y orar por ellos. Porque el apóstol Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina, y describe un sinnúmero de asuntos, pero también dice persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Diga conmigo, probado. Diga conmigo, aprobado. Wow, necesitamos ser probados, pero necesitamos ser aprobados, ser calificados. Las pruebas forman nuestro carácter. Y hay veces que las pruebas cuando vienen, no todas las logramos pasar con gozo, como dice el apóstol Pablo. Algunos se vuelven bien bravos en las pruebas. Algunos se vuelven bien enojones en las pruebas. Porque es para formarte el carácter. Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago. El apóstol Santiago está antes de las epístolas de Pedro, antes de las epístolas de Juan, de Judas o antes de Apocalipsis. Para algunos que están manejando Biblia recién, si alguno no tiene Biblia, acá hay, por favor. Si hay alguno que no tiene Biblia, pase, por favor, tenga su Biblia, obténgala y léala. Estábamos entonces en Santiago capítulo 1, verso del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que la prueba es necesario para ser formado el carácter. Es necesario. Es necesario. ¿A cuánto le gustan las pruebas? Yo creo que mucha gente va a decir, a mí no, pero mientras mucha gente, pero hay gente que dice, no, si la prueba es para formarme, bienvenida, bendita sea la prueba. Pero el asunto es que tenemos que pasar, tenemos que cruzar. Amén. Porque a través de esta prueba, bienaventurado, dice, bienaventurado. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo. Wow. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Los temperamentales, los coléricos, los sanguíneos, son el carácter fuerte. No nos gusta nada, pero es necesario. Y dice el apóstol Pablo, pero de todas me libró el Señor, persecuciones, angustia, lo que hubo. Tenga usted claridad que Dios está bajo el control de su vida. Y si Él permite que algo venga a su vida, es porque Él está de su lado. Y Dios no va a permitir que vengan cosas más allá que usted no pueda resistir. Amén. Las pruebas. Cuando hablamos de estas benditas pruebas. Capítulo 3, verso 11. Habíamos leído capítulo 3
de 2 Timoteo, verso 11, dice persecuciones, ¿qué más dice? Padecimiento. Y yo quiero preguntarle a ustedes, solamente para que entre un poquito en el mensaje, ¿qué es lo que usted está pasando? ¿Dios lo sabrá o no lo sabrá? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Ahora, las pruebas forman nuestro carácter. Y este carácter, ¿qué es carácter? El carácter es la manera de pensar y actuar de una persona que se distingue de los demás. La manera de pensar y de actuar. Por eso es tan importante que nuestra manera de pensar sea la correcta. ¿Cuánta gente tiene una forma de pensar que eso lo califica y lo descalifica? Pensamientos. Y a veces usted se arrima a gente que tiene unos pensamientos que le hacen retroceder en su vida espiritual, en lugar de permitirle avanzar. Y cuando usted, porque usted es una persona muy inteligente, tiene el Espíritu Santo, tiene raciocinio, entendimiento. Por eso que Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es nuestro culto racional. Si venimos a la iglesia, ¿qué venimos? A adorar a Dios. ¿A qué venimos? A recibir una palabra de parte de Dios. ¿A qué venimos? A ser fortalecidos de parte del Señor. ¿A qué venimos? Porque estamos en esta congregación donde hay pastores, profetas, evangelistas, maestros, ministros del Señor. Y venimos a estar como el cuerpo de Cristo, acompañado de hombres y mujeres sabios e inteligentes, llenos de la presencia de Dios. Y venimos a ser edificados. Venimos a ser fortalecidos. Venimos a cambiar esa manera de pensar que nos hace detener o retroceder. Necesitamos aprender a pensar bien, correctamente, no negativamente. Pensar como Dios piensa, pensar conforme al pensamiento de Dios. ¿Por qué usted está en este lugar? Porque el Señor quiere que renueves tu mente. Y venimos una vez a la semana y usted quiere ser el catedrático más inteligente de la nación, usted no va a poder. A menos que usted lea en la mañana, al mediodía, tarde la Biblia. Pero lamentablemente hay mucha gente que solamente desempolva las escrituras cuando viene a la iglesia. Usted no va a poder ser más el que solamente diga que sabe o haga un teatro de que sabe, pero realmente usted no sabe. Porque las Sagradas Escrituras son los que lo guían. La palabra del Señor es la que le cambia esa manera de pensar, la que le da una renovación de pensamiento. Antes era ignorante, ahora es sabio. Antes era necio, ahora es inteligente. Pero salga del montón de aquellos que siguen siéndolo, para que sea realmente lo que Dios dice que usted sea. Porque llega un momento que el Señor dice, a alguien le dice, eres como el mulo. Wow, eso es un insulto. Pero dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que dejemos de ser ignorantes del conocimiento de las Escrituras. Y cuando usted tenga que discutir algún asunto, tenga que levantarse, sea conforme a lo que Dios dice en su palabra. No es lo que usted piensa, lo que usted dice, lo que usted cree, sino lo que Dios dice a través de su palabra en ese problema que usted está teniendo. Por eso es que el apóstol Pablo quiere que la gente sea preparada. Y le enseña a su discípulo amado. Y le pasa el examen. Entonces, carácter es la manera de pensar y actuar. Toque a la persona que tiene a su lado. Debes todavía de cambiar tu manera de pensar. Debes mejorar. Dile, debes mejorar. Debes mejorar. Ahora, aprobado. La palabra aprobado tiene que ver con calificación de un individuo o calificación académica. Pero si yo tengo que calificar a una persona, un profesor puede calificar a su alumno de manera académicamente
en la instrucción que éste ha recibido. Pero nosotros como siervos del Señor, como líderes, como pastores, podemos calificar a un individuo o a un hermano de acuerdo al conocimiento que tiene la palabra y cuánto responde a lo que dice la palabra. En cuanto a lo que responde a lo que dice la palabra. Y le calificamos y le decimos, wow, te falta conocimiento. Amén. Te falta conocimiento. Ahora, seremos probados a través de un examen, a través de una prueba que Dios permite que suceda en nuestra vida para crecer y ser formados para enfrentar con fe las adversidades que a algunos de nosotros nos va a tocar pasar. Yo creo que aquí no hay una persona que no haya pasado por situaciones difíciles y conflictivas. Yo creo que todos los que estamos aquí habremos pasado por situaciones complicadas. Y escúcheme, no es porque usted vino al Señor. Antes también pasábamos por situaciones terribles, con la diferencia que ahora no estamos solos, ahora tenemos al Señor. Y si Él permite que venga la prueba, Él quiere calificarte para llevarte a un nivel de propósito y de llamado. Segunda Timoteo, capítulo 14, ya me fui del texto. Espéreme un ratito. Sí, 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Qué bonito ese texto. Eso es para los líderes que tienen discípulos. Y eso es para que los líderes puedan decirle a sus discípulos con todo amor, con todo afecto. Pero persiste tú, porque has aprendido de alguien. Hay alguien que ha pagado un precio mayor que el que nosotros podemos pagar y ese se llama Jesucristo. Lo que nosotros estamos haciendo es poca cosa comparada a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén, iglesia. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste de quién has aprendido. Qué bonito que alguien pueda decirle, a ver, me quiero jactar un poquito. Qué bonito que alguien pueda decir, me puedo jactar porque he pagado un precio y también te puedo motivar a que tú también lo hagas. Amén. Porque vemos gente que hemos pagado un precio y que hay alguien que tiene que aprender a respetarnos. Que hay alguien que tiene que aprender a reconocer lo que tú eres. Hay alguien más que tiene que aprender a mirar lo que tú eres. Porque estamos pagando un precio. Amén. Y hay alguien que tiene que aprender a respetarnos. Los malcriados están afuera. En el fútbol hay malcriados. Y mi yerno lo sabe, a él le gusta el fútbol. Y él tiene que portarse bien porque si no también pasa mal rato. O sea, hay que aprender a respetarnos en todo lugar. Pero en el Señor somos formados, capacitados, adiestrados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste de quién has aprendido. El apóstol Pablo podía jactarse porque había pagado un precio. Amén, iglesia. Seremos probados en nuestra fe y seremos desafiados en algún momento de nuestra vida. Vamos a ir a un pasaje muy lindo. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 6. Seremos probados y alguna vez vamos a ser desafiados como hijos de Dios a hacer algo en algún momento. Va a ser probada nuestra fe. En algún momento, y este pasaje me llevaba a esta realidad. Capítulo 6 habla de la alimentación de los 5,000. ¡Wow! Al Señor Jesús lo venía siguiendo mucha gente. Mucha gente enferma venía hacia Él. Y cansado, dice el verso 1 del capítulo 6. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias.
y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido ¿quién? ¿A él quién? Gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Habrá un momento de nuestra vida que Dios nos va a probar y nos va a decir: a ver, yo aquí te quiero ver. Algún momento Dios te va a decir: aquí te quiero ver, aquí quiero ver qué haces. Oiga, yo no sé qué hubiera hecho. 5,000 personas, ¿a dónde irían a comprar pan? Y el Señor lo prueba de esa manera. Y el verso 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaban como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. ¿Esto pasó con Jesús? Sí. El asunto es, en algún momento vamos a tener que tomar decisiones de fe. Y escúchame por favor, una de las cosas que Dios quiere hacer con su iglesia es formarte el carácter. Y el carácter de un hijo de Dios tiene que ver con la fe. Este pasaje de la Biblia, Jesús lo dice para probarle. En otras palabras, va a haber algún momento que vamos a ser desafiados en fe, y Dios nos va a decir: quiero ver lo que tú haces, quiero ver en quién has creído, quiero saber lo que hay en tu corazón. Porque hay momentos, que hay situaciones que se nos presentan muy conflictivas, muy difíciles, muy terribles. Pero la decisión que nosotros hagamos en el momento correcto, Dios va a multiplicar los panes y los peces a favor de la decisión que tomemos en el momento oportuno. Me estoy dejando entender. Dios te va a sorprender cuando tú decidas en favor del propósito que Dios tiene para lo que Él te ha llamado. Habrán desafíos que te va a hacer mirar no en lo que no hay, sino en lo que Dios puede hacer. Quizás los 10 discípulos podrían haber mirado a Pedro y haberle dicho: quita de aquí, Pedro, tú le negaste al maestro, sal de aquí, tú le negaste 3 veces. Más sin embargo, Jesús se enfrentó a la mirada esquiva de Pedro después de haber resucitado, y solamente en lugar de reprocharle, le dijo: Pedro, ¿me amas más que a esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que a estos? Más que a estos. Y él dijo: Señor, tú lo sabes todo. Inclinando su rostro: tú lo sabes todo. Se sintió descubierto que como ser humano estamos propensos a fallar, pero Jesús no miró en Pedro la calidad de lo que Pedro podría haber sido, el que le negó, poderlo haber juzgado porque le negó, sino que Jesús no miró en lo que Dios podía hacer en Pedro más que lo que Pedro era. Y es que Dios está observando cada situación que nosotros hacemos y cada decisión que tomamos, porque Dios va a querer glorificarse siempre. Amén. El Señor
ya lo tenía resuelto. Entonces se alimentó mucha gente por la decisión de él. Probó a sus discípulos. La pregunta es, cuando él venga a probarte en alguna situación difícil, consúltale a él, depende de él, pregúntale a él, decide, por favor, en base a la fe que tú tienes puesta en el dador de la vida, en el hacedor de las cosas, en el que provee en el momento más difícil. Amén, iglesia, eso se merece un aplauso para él. La fe es el sustento de su proceso. La fe es el sustento de su proceso. La fe es como la ropa que usted viste. La fe es lo único que nos queda y nos une con el Señor Jesús en los momentos muy difíciles. Imagínense, es como la ropa. Usted se cubre en un momento de frío y coge una frazada y se la pone encima porque hace más frío y se cubre de tal manera. La fe es eso. ¿Cómo te cubres tú? La fe es como vestirte, como cubrirte. La fe para el momento conflictivo. La fe es lo único que nos sustenta y nos hace depender de Dios. La fe. Amén. Génesis capítulo 22. Esta es una historia maravillosa. Capítulo 22. Del 1 al 5 leemos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Que probó, toma en cuenta, que probó. Verso 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. No dice y volveré, dice y volveremos, porque en él había una fe, decidido a obedecer, decidido porque estaba comprometido con Dios. Lo que yo puedo observar en esta lectura, que Abraham estaba tranquilo. La pregunta es, ¿qué diríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Su único hijo, los que tienen niños, los que aman a sus hijos, los que tenemos, hay esas criaturas tan lindas que los amamos, ¿cierto? Nuestros hijos. ¿Qué haríamos si el Señor nos pidiera uno de ellos? No lo diga, ni lo piense. Puede ofender a Dios hasta con el pensamiento. Hay mucha gente que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué haríamos? Ahora, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Por qué Abraham actuó así? Esa es la pregunta. ¿Por qué Abraham actuó tan tranquilo? Porque le doy la respuesta. Porque ya Abraham había tenido encuentro con Dios. Porque Abraham ya conocía a Dios. Porque Abraham ya había recibido promesas de parte de Dios. Entonces Abraham estaba seguro que aún si sacrificaría a su hijo, volvería con él. ¡Wow! Esa fe en este hombre era tremenda, pero estaba basada en cuanto él conocía a Dios. Esa es la diferencia. Estaba basada, su fe estaba basada en lo que Dios le había dicho a él, en cuanto Abraham le conocía a Dios. En eso estaba basado, no en los sentimientos, no en las emociones. Uno de los fracasos, escúchame bien, uno de los fracasos de muchos de nosotros
es el ser almáticos. Y cuando pasamos las pruebas, nos lamentamos, nos revolcamos, lloramos, gritamos, pero no le damos la gloria a Dios. Y pasamos enojones, gritones, reprochones y no le alabamos a Dios. Esa es la verdad. Pero Abraham le conocía a Dios. Abraham había hablado con Dios. Y vaya conmigo para que usted se dé cuenta que así era. Génesis en capítulo 22, verso del 9 en adelante. Vamos a leerlo del 7 al 9, capítulo 22, del 7 al 9. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham. ¿Qué edificó? Un altar. Y compuso la leña, y alzó a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Escúchame algo que te voy a decir. Abraham era constructor de altares. Los adoradores disciernen rápido cuando están en momentos difíciles. ¿Y saben lo que construye? Un altar. Y cuando se empieza a adorar, la presencia de Dios viene, y en lugar de quejarnos, en lugar de llorar, en lugar de sentirnos abatidos, tenemos la respuesta de Dios en nuestro corazón. Amén, iglesia. Entonces Abraham era un hombre que aprendió a edificar altares porque él era un adorador. Esa es la diferencia en mucha gente que no son adoradores. La diferencia entre uno que es llamado por Dios, que es un adorador, y Dios lo prueba, edifica un altar y comienza a adorar. Pero los que no son adoradores, convierte un altar lleno de lágrimas, de quejas, y no ha entendido el propósito de la prueba. Pero cuando nosotros logramos entender que era necesario, le alabamos y le adoramos a Dios. Le decimos: papá, si no estuvieras conmigo, ¿qué sería de mí? Pero cuando comprendemos que Dios está en el asunto, dejamos de maldecir, dejamos de hablar palabras incorrectas. De nuestra boca no tienen que salir palabras de juicio contra nadie, sino de alabanza y de gloria para Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vaya conmigo, por favor. Yo le había dicho que por qué Abraham estaba tranquilo, porque conocía a Dios. Génesis capítulo 15, verso del 1 en adelante. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Acuérdense que el sacrificio de Isaac le está pidiendo, y estamos en el capítulo 22. Pero el verso 15, capítulo 15, verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿quién me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. A ver, me fui, creo, déjenme ver. Dice que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino ¿qué? A él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En otras palabras, este hombre Abraham tenía un llamado, tenía un conocimiento, tenía intimidad con Dios, se le estaba revelando la palabra, y cuando Dios le llama a ofrecer a su hijo, no opuso resistencia, porque conocía a Dios. Esa es la diferencia. Diga conmigo: era un adorador
sabía hacer altares. Diga conmigo, ofrecía holocaustos. Diga conmigo, presentaba sacrificios. Diga conmigo, reconocía a Dios. Diga conmigo, le obedecía a Dios. Esa era la diferencia. De lo que yo le dije, ¿cuántas de esas es usted? Entonces, y podríamos lecturarlo todo el pasaje hasta el verso 21 y nos daríamos cuenta de las maravillas de lo que dice este pasaje bíblico. Pero vamos a ir a otro pasaje, Génesis capítulo 12, verso del 1 al 7. Vamos más atrás todavía. Capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oh, como quisiera que Dios le diga a alguien en esta noche: vete de Guaquillas para Arenillas. ¿Cómo quiero que Dios le diga a alguien esta noche: vete de Guaquillas para Machala, vete de Guaquillas para Santa Rosa? Hay tierra que están esperando por una iglesia con propósito, por alguien que tenga una palabra direccionada. Y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y haré qué? De ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si alguien le obedece a Dios, de nuestros lomos habrá familias bendecidas por causa del llamado y la obediencia que alguien le diga así al Señor. Dios nos ha llamado para que le obedezcamos, para que vivamos por Él y para Él. Amén. Entonces, ¿por qué Abraham fue tranquilamente a ofrecer a su hijo? Porque le conocía a Dios, porque ya Dios había hablado con él, porque Dios le había dado muchas veces una palabra. Y le dice: mira las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia. Qué tremendo. Entonces, ¿a quienes les provee más y más? ¿Quieres saberlo? A los que son ejercitados en la fe, a los que le conocen, a los que saben y viven para su propósito. No es que, pastora, es el cumpleaños de mi gatito y le voy a celebrar. Propósito. Diga conmigo, propósito. Usted tiene que negarse muchas veces. Usted tiene que negarse a sus propios intereses muchas veces. Tiene que aprender a pagar un precio. Esto no nos gusta, hermano. No nos gusta. Pero cuando Dios nos asigna a hacer algo, necesitamos cumplirlo. Porque hay una generación esperando por una palabra. ¿Por qué? Es que Abraham estaba confiado. Vaya por favor a Génesis capítulo 22, vuelva hacia el 22. Verso del 10 al 14. Y extendiendo Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Eso es serio. Eso es Dios con Abraham. Y le vuelve a responder. La actitud correcta de Abraham de sacrificar lo que él más amaba. ¿Qué es lo que más amas que te detiene que no puedas servirle al Señor? ¿Qué es lo que más amas que te detiene que no puedes servirle al Señor? Dios es claro. Y cuando te habla de idolatría, no te harás ninguna figura, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Amarás a Jehová tu Dios. Y hay veces, escúchame, iglesia, por favor. Yo soy muy respetuosa de la familia. Y me gusta que la gente tenga equilibrio y que sepa organizarse para darle tiempo a la familia. Pero tenemos líderes
Lamentablemente tenemos gente con una mentalidad de que todo lo disuelven, como poner un alcacelser en un vaso de agua, y dejan de lado el propósito de Dios. Y dejan a Dios en el último lugar. Dios dice que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y hay algunos que tenemos idolatrías. El fútbol, los hijos, el marido, la mujer, el tío y algunos los perros. Cualquier otra cosa, Cecita se ríe porque tiene un montón de fe. Cualquier otra cosa que no le dé lugar a Dios es idolatría. Y le vuelvo a repetir, soy muy respetuosa de la familia. Necesitamos organizarnos. Hermanos, si es el cumpleaños de X familiar, celébrelo en un momento que usted no le quite el espacio para cumplir con el propósito de Dios. Hágalo en algún momento que no le quite, hágalo un día antes. Voy a comer con ustedes, les invito a comer, vamos a hacer esto. Si usted tiene que cumplir e ir a ciertos lugares, vamos a tener que sacrificarnos. Abraham estaba dispuesto. Hermanos, si no hay sacrificio, no hay adoración. Si no hay sacrificio, no hay adoración. Y Abraham sabía bien este principio. Él sabía que en el sacrificio adoraba a Dios. Necesitamos a veces sacrificar nuestro tiempo. No, es que pastora es tan lejos, es que llueve, es que hace calor, es que hace sol. Sacrificio. Y le voy a seguir en el mismo texto, que a mí me parece maravilloso. En el verso 10 que habíamos leído, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y el 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Como es, hermano William, esa es una de las formas de poder generalizar al Dios con los diversos nombres como Él era dado a conocer. Dice en el verso, y fue Abraham y tomó, perdón, me perdí el texto, 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Escucha, mi iglesia, hay momentos que te vas a desafiar para hacer algunas cosas, pero si eso tiene que ver con sacrificio, Dios te va a oír. Es que vine discutiendo con mi hijo y no arreglé ese asunto. Entrégalo en las manos del Señor. Ve y sirve. Si Dios te llamó a dirigir, si Dios te llamó a predicar, si tienes que visitar a un enfermo, vuelves. Si no te dio el tiempo de conversar, de hacer las paces, de hablar, ve, sacrificas algo. Dios lo está mirando, Dios te va a dar la victoria. Y cuando regreses, tu hijo va a dejar de estar enojado, va a dejar de ser irrespetuoso, va a empezar a valorar el servicio que tú tienes para el Señor. Hermanos, son un desafío en la fe cada uno de nosotros. El verso 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Vamos, por favor, a avanzar un poquito más. Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿Y a quienes les provee más? Dijimos, aquellos que son ejercitados en la fe. ¿Qué es la fe? La fe es, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También dice el libro de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Si Dios nos ha llamado a que le sirvamos, a los que nos ha llamado, escúchame lo que te voy a decir con mucho respeto, estaba orando mucho al Señor por esto.
Él va a demandar a algunos de nosotros del servicio a Él, porque Dios nos ha llamado. Y Él va a hacer una demanda a algunos de nosotros que nos ha llamado. Escúchame, por favor, te lo digo con mucho respeto. Mientras yo oraba, hermano, le aseguro que Dios me dio este mensaje para que se lo dijera a la iglesia. Dios va a hacer una demanda. Por eso decía, ¿a quiénes es que Dios va a bendecir? ¿A quiénes es que Dios le va a responder? ¿A quiénes es que el Señor le va a proveer? A los que son ejercitados en la fe. ¿A quiénes más? A los que le conocen, a los que saben aprender a depender de Él. Pero hoy en día vemos mucha gente puesta la mirada en otras cosas más que en Dios. Y eso es un peligro para nuestra fe. Eso es un peligro para nuestra fe. Algunas veces Dios abre puertas y otras veces las cierra porque te está probando y porque te llamó, con el único fin de guiarte a su propósito. Algunas veces nos abre puertas y algunas nos cierra con el único fin de guiarnos no a tu propósito, sino al de Él. Porque Dios nos llamó con un propósito. No mi propósito, sino el de Él. Y eso la gente no entiende. Ya, una vida con propósito. Mi vida, esto, mi vida, soy feliz, tengo 20 carros. No, Dios te llamó con un propósito, que le sirvas. Tengas 10 carros, 20, 30, Dios te llamó para que le sirvas. Tengas una bicicleta, Dios te llamó para que le sirvas. Y en medio de lo que tenemos, Dios nos llamó para que le sirvamos. Y en lo que tenemos y con lo que tenemos, Dios nos llama para que le sirvamos. Dios está decidido para prosperarte y darte más, sí, pero Dios te ha llamado con el propósito que le sirva. Si te vas a distraer en otros asuntos, entonces Dios va a responder, pero no para abrirte puertas, sino para cerrarte, perdón. Eso Dios me dijo mientras oraba al Señor. Así que si a alguno le está yendo un poquito mal, a lo mejor te desviaste de su propósito. El dinero no es todo en la vida. El conocer a Dios es todo en la vida. El acercarte a Dios es todo en la vida. El poder servirte los alimentos en paz me acostaré y asimismo viviré, porque solo en ti, oh Jehová, el creer en ti, el pensar en ti, el depender de ti, me hace vivir confiado. El pensar en los dólares, o en el gobierno, o en la familia, qué bueno es tenerlo todo con bendición, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero lo que te hace vivir confiado es aprender a depender de Dios. Algunos pueden decir, ay, Dios me está probando. Y a lo mejor Dios ni siquiera te dice, a ver, ahorita ni siquiera te estoy probando. Es el resultado de tu desobediencia. O la falta de intimidad que no tienes con Dios. Y Él no puede decirte el plan que Él tiene. Porque la falta de intimidad con Dios, tú vas a creer que estás bien, pero ni siquiera Dios puede dirigirte, porque hay gente que cierra sus oídos para no obedecer a Dios. Esa es una verdad. Esa es una verdad. ¿Cuánto hemos sido llamados para servirle al Señor? Y no todos lo estamos haciendo. Hay gente totalmente desvinculada con la visión que Dios tiene con esta casa. Y los que están caminando bajo la visión de esta casa, qué bueno, pero hay gente que ni siquiera pertenece a una casa de gracia, que no va, que no es parte, peormente líder. Pero si usted va un día a poderle servir, a ministrar, a liderar, si usted es parte, y si usted no lo es, ¿cómo piensa servirle? ¿Cómo piensa correr y obedecer el llamado? Los que no son deben preguntar a los líderes, hermano, hay una casa de gracia, yo quiero ser parte. Usted un día tiene que ser instruido, discipulado para ser enviado. Todos debemos caminar bajo la visión. Si alguien se sale de la visión de esta casa, lamentablemente deja de ser parte del llamado que Dios tiene para este ministerio. Y yo creo firmemente que Dios llamó a este ministerio para que seamos de bendición, no solamente para este cantón, sino para la nación. No solamente para la nación, sino para las naciones. Esa es la verdad. Si con 12 el Señor Jesús pudo hacerlo, ¿por qué no nosotros? Pero necesitamos discípulos.
Salmo 115 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Wow. Salmos 11:5. Y quizá alguno esté diciendo: bueno, yo voy a esperar un poquito más. Pero la palabra es clara. Requisitos para pasar la prueba: que aprendamos a vivir con gozo. Voltea a ver a la persona que tiene a su lado y se le fue el gozo. Voltea a ver, por favor, sonríe, dile: demuéstrame que estás con gozo, porque ya estoy preocupado por ti. Que aprendamos a vivir con gozo. Que nos preocupemos de aprender bien la lección cuando somos probados. Que le preguntemos a Dios: Señor, ¿qué me quieres enseñar en este tiempo? Cuando somos probados, en lugar de renegar, digámosle: Señor, ¿qué me quieres enseñar ahora? Amén. ¿Qué más? Que aprendamos a vivir con fe, con paciencia, con sabiduría. En todo tiempo darle la gloria al Señor. Santiago capítulo 1. El apóstol Santiago, capítulo 1. Santiago, ¿dónde está Santiago? Capítulo 1. Verso del 4 en adelante. Santiago capítulo 1, verso del 4 en adelante. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Espérense que me fui el texto. Santiago capítulo 1, verso del 4 al 12. ¿Estamos bien en el texto? Déjeme seguir, por favor. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No es el texto porque lo leí. No es el texto, perdóneme, hermano, me retracto de aquel pasaje. No coordina con lo que yo tengo acá. Entonces, en todo tiempo le vamos a dar la gloria al Señor, adorarle y poniéndonos a cuentas con Dios. Yo quiero que usted sepa que cuando usted es probado, Dios le quiere dirigir realmente al plan que Él tiene. Vaya, vuélvase por favor al capítulo 22 del libro de Génesis. Mientras yo estaba ya cerrando este mensaje, porque en la parte de arriba tengo yo conclusión y aplicación, yo estaba cerrando y empecé a agradecerle al Señor. Y Dios me trajo esta palabra, me la volvió a recordar. Lo que yo le voy a hablar de aquí en adelante, Dios me trajo con mucha seguridad esta palabra. Capítulo 22, verso 15 y 16. Y me trajo esto a mi corazón tan fuerte. Esto es una palabra para la iglesia. Esta es una palabra, una revelación para la iglesia. Presten atención. Capítulo 22, verso 15 y 16. Dice: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ahí nos quedamos en atitas. Y ese texto me lo volvió a recordar, porque yo estaba cerrando ya el mensaje. Y el verso 16 dice: y dijo, por mí mismo, ¿qué más dice? He jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esto es una palabra fuerte, hermano, tremenda. Si usted la capta bien, hay gente que está preocupado por los vecinos que están en droga, que son sicarios. Escúchame, Dios te dice en esta noche que aún las puertas de tus enemigos Él te las entrega a ti, iglesia. No sé si lo estás entendiendo. Tienes autoridad y tienes poder. En otras palabras, no puedes vivir bajo el miedo ni la zozobra.
Dios le dijo a Abraham: por cuanto no me rehusaste tu hijo, decido bendecirte. Y mientras yo estaba leyendo este pasaje, Dios me dijo: contigo también es el asunto. Iglesia remanente, Dios te dice en esta hora que esta palabra también es para nosotros. Y cuando yo la leía, había un fuego que quemaba en mi corazón, y yo empecé a darle gracias al Señor, agradecerle al Señor infinitamente. Dice que el ángel volvió a hablarle a Abraham y le suelta esta palabra. Dice: en tus simientes serán benditas, el verso 18, todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hay gente en este lugar que está escuchando la voz de Dios y está obedeciendo la voz de Dios. Yo te aseguro que tú eres bendecido, que Dios decidió bendecirte y aún te entrega las puertas de tus enemigos. No le tengas temor a nadie, no le tengas miedo. Si tú sabes oír la voz de Dios, si tú tienes intimidad con Dios, si hablas con Él, le sirves a Él, Dios ha decidido bendecirte. Dios ha decidido bendecirte. Póstrate las veces que puedas y quieras y levanta tus manos y adórale siempre a Dios. Y dile: tú me prometiste, Señor, lo que le prometiste a Abraham, también me lo estás prometiendo a mí. Y yo quiero que vayas al libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos menciona este pasaje de la Biblia y le recuerda el libro de Hebreos lo que Dios le dijo a Abraham. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 6. Todo esto el Señor me lo trajo a memoria mientras preparaba estas porciones de la palabra. Y yo le aseguro que van a haber cambios en algunas áreas en nuestra vida. Se van a activar algunos asuntos que eran como imposibles para humanamente, pero se van a activar a favor de algunos de nosotros, por cuanto hemos decidido obedecerle a Dios, servirle al Señor, hemos decidido conocerle más a Dios, hemos decidido aprender a depender de Dios. Capítulo 6, verso 13 al 16, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Usted sabe que hay gente que está en problemas y dice: te juro por mi mamá, te juro por mi tío. Algunos se atreven a decir: que se muera mi suegra. Quieren jurar así por conveniencia. Algunos se ponen así serios, otros bromeando. Pero aquí este juramento dice que Dios, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Qué tremenda palabra. Juró por sí mismo. Él dijo: yo te digo, yo mismo me garantizo. Oiga, qué tremendo. Como la gente dice hoy en día, ya no se le cree a nadie. Les dicen ahora las personas, dicen, antes los antiguos eran de palabra. La palabra que la daban, esa se cumplía. Hoy en día ya no se confía ni si te firma una letra. Pero Dios le dice a Abraham, le da un juramento de bendecirlo. Y el libro de Hebreos lo confirma. Porque dice: los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra, hermano. Cómo Él decide juramentarse por sí mismo para bendecir a Abraham por causa de la obediencia, del amor, de la intimidad y de la adoración.
Y Abraham era un hombre acostumbrado a ejecutar esa palabra con adoración y con sacrificio. Póngase de pie, amada iglesia. En Génesis capítulo 22, verso 18, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Yo quiero que con esa palabra usted se evalúe. Yo quiero que con esa palabra usted se evalúe. Dios te llama. ¿Cuánta fe tiene usted para creerle a Él lo que le ha dicho? Porque Él es un Dios que cumple. Amén. La otra pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a servirle? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a negarnos a sí mismo para el mundo, para que Dios nos dé una nueva oportunidad para servirle? ¿Habrá alguien aquí en esta noche que Dios le haya llamado y que en algún momento fue probado y se sintió desaprobado? ¿Habrá alguien aquí en esta noche que quiera decirle: Señor, yo quiero que me des una nueva oportunidad? Cierra sus ojos, por favor. Yo quiero decirte que esta palabra el Señor me dijo: pregunta a la iglesia si acaso habrá alguien que esté diciendo: Dios, te fallé, pero quiero pedirte que me des una nueva oportunidad. De todo lo dicho por el Señor a través de su palabra. No somos realmente perfectos. Somos personas que si dejamos de orar, nos vamos a enfriar. Si dejamos de leer la Biblia, nos vamos a desenfocar. Si dejamos de congregar, vamos a sentir como que estamos en nada. Y si de eso hemos fallado, vamos a pedirle perdón al Señor. Ahí en su lugar, pídale perdón al Señor. Si te desenfocaste, si le fallaste, si decidiste hacer cosas que no estaban correctas, dile: Señor, perdóname. Yo quiero que esta palabra quede profundamente guardada en tu corazón. Dice su palabra que Él no tuvo por otro mayor a Él para juramentar, hacer juramento, Él lo hizo por sí mismo. Y dice que la voz del ángel de Jehová le habló a Abraham diciendo: por cuanto me ofreciste a tu único hijo, sacrificio, eso tiene que ver con sacrificio. Me diste a tu único hijo, yo decido bendecirte por cuanto me obedeciste. Dile: Señor, yo estoy dispuesto a servirte. Si hay alguien que tuviera en su corazón el deseo de que nosotros oremos y quiera pasar, que haya venido a esta noche, a este lugar, con un deseo mayor que alguien ore por ti y quieres pasar hasta este lugar, hay un deseo mayor que está en tu corazón diciéndote: yo quiero servir al Señor, sé que le fallé, sé que me demoré, sé que me desvié, sé que no hice lo correcto, y quieres pasar para que oremos por ti, puedes hacerlo. Dios me dijo que le preguntara a la iglesia: ¿habrá alguien que quiera pedirle una nueva oportunidad al Señor? Entonces Dios quiere darte esa nueva oportunidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios te va a dar esa nueva oportunidad esta noche. Yo voy a orar por Juancito. ¿Hay alguien más? Mira, hay gente que está aquí que está quemando el llamado. Yo quiero orar porque aquí hay gente que está quemando ese llamado. Dios me dijo puntualmente: ora esta noche por aquellos que tienen llamado, por aquellos que anhelan más de mi presencia. Yo quiero orar por aquellos que están dispuestos, aquellos que están dispuestos a hacer un altar delante del Señor, aquellos que están dispuestos a ofrecer al Señor un altar de adoración, de sacrificio. Sacrificio. Dios acepta el sacrificio. Cuando vienes a Él, Dios acepta el sacrificio.
Cuando le ofreces a Él tu tiempo, tus hijos, tus recursos, Dios te acepta el sacrificio cuando tú le ofreces tu juventud. Gracias, Padre. Te adoramos, aleluya, aleluya. Adórale al Rey, adórale al Rey. Aquí está. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Alguien más puede pasar. Gracias, Hijo. Alguien más quiere pasar. Esta noche no vas a venir a una oración simple en la presencia del Señor. Que está dispuesto para ministrar tu vida. Mientras estás pasando al altar, síguele adorando. Adórale al Rey. Adórale. Aquí está. Señor, por un despertar espiritual, por un deseo de servirte, Padre, por un anhelo de servirte, Señor. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, grande y majestuoso. Aquí está. Adórale al Rey, adórale, adórale al Rey, adórale. Bienvenido, vamos a hablar con usted. Oh, aleluya, aleluya. Adórale, adórale, adórale. Tinieblas. Has cambiado. Tú eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios grande y poderoso. Al Dios del cual, Abres Señor, camino, clamamos y tres pedimos promesas. una Sin restauración, una tinieblas, restitución. mi Dios, Señor, toca así el corazón de eres. mientras ellos se ponen a cuenta. Milagroso, abres camino, tres promesas. Sin tinieblas, mi Dios, así eres. Señor, dice tu palabra, Milagroso, tú traes tu gobierno milagroso, abres sanas el camino, corazón. tres promesas. Ponga en tus manos la Sin vida, Señor. tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Ponga en tus manos, Padre. Así eres tú. Te ruego, Padre Así Santo, eres Señor, tú. levanta, Así eres tú. levanta, levanta. Así eres Una nueva visión, tú. levántalo. Así En el nombre de eres. Jesús. Que tu fuego queme, Así que tu eres. fuego queme profundamente en su corazón. Trayendo, Señor, en su corazón. No pueda ver, Ministra tu presencia. aunque Con tus no manos pueda subidas. ver, Con tus manos subidas. siempre estás, Con tus manos subidas. sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, sobrando. Aunque no pueda ver, sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, sobrando. Aunque no pueda ver, sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás Activa la mente de Cristo. milagroso. Abres Activa la camino, mente de Cristo. sin Gracias, tinieblas. gracias, Padre. Gracias, tu presencia. Así Sigue ministrando. Levántalo, Señor, levántalo, Padre, en el nombre de Jesús. 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 Ministramos tu presencia, Señor. Dios pasa por restauración. Dios pasa por una nueva oportunidad de servirte, Padre. Alínealos y actívalos conforme a la visión. Padre, conforme a la visión. Que sean puntales, Señor. Puntales, Señor. Columnas, Señor, en las casas de gracia, Padre. Que ellas puedan servirte, Padre. Señor, en diferentes lugares donde tú les levantes, Señor. Como un líder, Señor, guiándoles, Padre. Para que puedan sumergirse en la visión de esta casa, Padre. Bendigo sus vidas. Ministro tu Santo Espíritu y tu presencia. Gracias por ese fuego que está quemando, quemando, quemando. Gracias por ese fuego que está Así quemando. eres tú. Ministro tu presencia, ministro tu Santo Espíritu sobre ellas, sobre ellas. Tu Santo Espíritu sobre ellas.
Gracias por tu presencia. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Adoradoras. 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 Se levanta y se despierta. Se despierta. Altar de adoración para estar en tu presencia, Señor. Ministro en tu presencia, tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios grande y poderoso, al cual conocemos. Al cual conocemos, dijo el apóstol Pablo. Al cual presento al Dios conocido por mí. Señor, doy a conocer a Dios Todopoderoso. Dice tu palabra que las potestades sabrán que tú eres Dios. Sabrán que tú eres Dios. Sabrán que tú eres Dios. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Padre, 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 Milagroso, abres camino, Padre, cumples promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, gracias, Señor. así eres Ahora en el tú. servicio, en el servicio, en el servicio. Así eres. Síguela levantando en oración. Síguela levantando, Padre, en obediencia, en intimidad contigo, Padre. Así Que nada la eres. distraiga, Padre. Que nada la distraiga. Que nada la distraiga del propósito, Padre. Oro por ella. Tu Santo Espíritu y tu presencia sobre ella, sobre ella, sobre ella. Señor, ella ha pasado por el llamado y el deseo de servirte. El deseo de servirte más. Más. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Ministra tu Santo Espíritu y tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Llévalo a otro nivel. Llévalo a otro nivel. Llévalo a otro nivel de servicio, de llamado, de compromiso, de obediencia. Llévalo a otro nivel, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, mira a los jóvenes, Padre. Llévalos a otro nivel del llamado, de compromiso y de servicio. Señor, oro por ellos. Oro por ellos. Oh, Padre. Ministro tu Santo Espíritu sobre ellos. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, sobre ellos. Tu presencia. Tu presencia. Se habilita y se activa tu presencia. Gracias por ese fuego que quema. Señor, tú eres quien llama, quien ministra. Oh, Rimahanta, Rimakaya, Suki. Toma su corazón. Toma su corazón. Ministro en el nombre de Jesús. Y doy órdenes a todo miedo. Lo suelta. Todo miedo se va en el nombre de Jesús. Todo temor a lo desconocido se va en el nombre de Jesús. Ministro tu presencia, Padre. Ministro tu presencia, Padre. Ministro tu presencia, Padre. Anda, Rebacaya, Chiquita, Rebacaya. Tu presencia, Señor. Tu presencia sea conocida para él. Tu presencia sea conocida para él. Ministro más. Más. Ordeno en el nombre de Jesús. Ordeno en el nombre de Jesús. Todo su cuerpo, todo su ser se sujeta al señorío de Cristo. Al señorío de Cristo. Al señorío de Cristo. Despiértalo como un adorador. Despiértalo como un adorador. Más. Como un adorador. Más. Como
Señor, a Él, Señor, más de tu presencia, más. Al Oh, ver gracias, la Padre. novia Fluye, 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 unida, fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye. se escucha Todo nuestro la pueblo. tierra Ven, Señor, ministro tu presencia. Ministro tu presencia. Oh, más. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Fuego de tu presencia. Descendió en este lugar lleno de tu presencia. Lleno de tu presencia. Deseando adorarte, buscarte. Oh, aleluya. Escucha un sonido Más. Toda la iglesia le adora, toda la iglesia le alaba. Oh, entra en intimidad con Dios. conmigo a las Señor, heme aquí, voces, pueblo que Señor. te quiere adorar. Heme aquí, toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. El Toma mi vida, Señor. Aleluya. se mueve libre Gracias, Padre. el Aleluya. Padre alegre está Gracias, al Señor. ver la novia unirse a adorar. Se escucha Toda la la tierra. tierra Toda canta, la iglesia. el cielo Recibe la adora adoración. y todos Recibe la gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Santo. Padre, muchas gracias. Porque tu palabra es hermosa. Tu palabra nos enseña, nos instruye. Tu palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Señor, tu palabra sea, Señor, depositada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, conforme a tu propósito, Padre. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado. Aleluya. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Padre. Adórale, abre tu boca y adórale, alábale. Libertad, alábale. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.
Padre eterno, tu presencia nunca nos falte. Oramos, Señor, por las personas que vinieron, Señor, escasas de salud. Te rogamos, Padre Santo, que por la llaga de Cristo reciban sanidad. También te pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento se activen y se habiliten en cada una de nuestras vidas, Padre. Oramos, Señor, por tu iglesia y tu pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También oramos por la economía, Señor, para que la economía, Señor, sea, Señor, bendito, traiga sobre tu iglesia y sobre tu pueblo tiempos frescos, renuevos de bendición en las áreas económicas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Denle una ofrenda de aplauso al Rey, al inmortal, al invisible. Sea honor y gloria. Aleluya. Aleluya. Santo,